Me imagino que ya el botoncito rojito ya está en marcha, así que vamos a empezar a hablar sobre la planificación del proyecto. Ustedes verán en este tercer capítulo, que se llama Planificación del Proyecto, en la parte inferior una imagen de la planta de volatilización de la Palca. Esta planta de volatilización de la Palca se encuentra ubicada aproximadamente a deben ser unos 6 kilómetros, 7 kilómetros de la ciudad de Potosí, en el camino Potosí-La Paz. Y ustedes se fijan, miren, la infraestructura es nomás significativa, ¿no? Y de lo que se trataba en esta planta era de volatilizar minerales de estaño de baja ley. Estos minerales se encontraban en las colas, en los desmontes de San Miguel, en la ciudad de Potosí, como fruto de la operación minera de la empresa minera Hochschild, que se extinguió en 1952 después de la revolución del MNR. Y se hizo esta planta. Esta planta se construyó allá más o menos por 1975-1980. Y les doy los datos con precisión. Se contrató a Machine Export de la Unión Soviética para que construyera esta planta con el objetivo, ¿sí?, de volatilizar minerales de estaño de baja ley. Se contrató y se puso y vinieron los técnicos rusos en una etapa y empezaron a trabajar en él. Y miren lo que quedó. Ahí está. Es una planta que ha quedado en herrumbre. Cuando se puso a operar, resulta que la tecnología de la ex Unión Soviética era una tecnología tan mala que con el 1% no funcionaba, con el 2 tampoco, con el 3 tampoco, y al final llegó a funcionar creo que con el 12% de contenido de estaño en los minerales, y lo mejor era ya no fundir en Potosí, sino llevar directamente a Vinto. Y ocurrió un asunto que ya les he comentado con un grupo de personas que estuvieron colaborando en la construcción e instalación de la planta, 500 obreros que se formaron su sindicato, y llegó la época de la democracia. Estoy hablando después de la época del septenio del general Banzer. Bolivia entró en un periodo de quererse democratizar, y los sindicatos tuvieron un alto poder, y se conformaron un sindicato, y 500 obreros se incorporaron a una planta industrial de este tipo, que solamente se requería algo así como 100 en total para trabajar los 3 turnos en las 24 horas del día. Y definitivamente los dineros y lo poco que podía producir esta planta no alcanzaban. Quebró la planta, se quedó en herrumbre. Es una pena ver esta planta, mírenla. Tal como está, yo no sé cómo así lograron, seguramente para la inauguración de la planta tomaron esta fotografía, porque hoy en día es herrumbre. Ahí está actualmente instalada en las oficinas administrativas y en lo que han podido hacer la planta de producción de pilas de litio para la exportación. De todos modos, ustedes se dan cuenta, miren cuántos millones de dólares. Tengo entendido que más o menos son 150 millones de dólares invertidos en esta planta de volatilización de estaño de baja ley. Este proyecto, junto con otro, que es el complejo polimetalúrgico de Carachipampa, cuya fotografía la van a ver enseguida. Ahí tienen la fotografía. O sea, hace pensar qué es lo que ha pasado. Esta planta polimetalúrgica de Carachipampa, realmente aquí hacen buen mantenimiento. La tecnología es belga-alemana, y ahí ha empezado a funcionar cuando la terminaron de construir. El principal problema era que no había abastecimiento de minerales de plomo-plata, y así se quedó paralizada hasta hace unos 2 años atrás, durante el gobierno del MAS, y pusieron en marcha esta planta. Y con tan mala suerte, ese es el término concreto, que el horno principal, el horno Kipset, debido a la existencia de humedad en este horno, explotó. Y tengo entendido que están diseñando en la China un nuevo horno, y lo van a traer, lo van a instalar
fíjense, de esa época, ¿por qué razón no funcionó? Por falta de materia prima. Es decir, los mineros potosinos y orureños no producían lo suficiente como para poder alimentar esta planta que es de 50.000 toneladas métricas por año. Pero miren la paradoja de la historia, hace que hoy en día la empresa que está instalada en los Lipes de Potosí, es la San Cristóbal, 15 días de producción de San Cristóbal es suficiente para abastecer la planta que trabaja un año. Miren qué paradójico el asunto. Entonces, el gobierno del MAS tuvo que luchar con los dueños de San Cristóbal y, bueno, al final tuvieron que acceder a dar 15 días de su producción en esta planta. Y la mala suerte es de que explotó el horno Kipch. Ahora lo que me pregunto es, miren, esta planta de ahí, el otro día dieron un informe, este libro lo he escrito el año pasado, y nos indicaba la persona, el especialista que hablaba sobre Carachipampa, que son 550 millones de dólares invertidos acá en esta planta. Es un monstruo. Es una planta que ustedes no, es como entrar en otra dimensión. Tuve la oportunidad de entrar a pasear con unos ingenieros alemanes, la planta. Es una planta a todo dar y todo está nuevo. Es lo de bueno que ha hecho la Comibol. Ha sido de dar mantenimiento sostenido a esta planta para poder arrancar en cualquier momento. Hay una planta ahí existe una turbina eléctrica que produce aproximadamente, si no me equivoco, 30 megabytes solamente para la planta nada más. Así que es un complejo grande, pero hoy está paralizado en este momento. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y por qué se han hecho estas cosas? ¿Y por qué hay problemas? Hay unos ingenieros Lema, que son de Tarija, que han sido los que han elaborado o los que han gestado, no sé si habrán elaborado ellos, pero seguro que han estado en la gestión para la construcción de esta planta. Justamente les llaman, ¿no?, los hermanos Carachipampa, les dicen, porque hicieron este negocio, instalaron la planta, el objetivo era loable, pero en ese momento no había materia prima para abastecer la planta. Entonces tenían que traer minerales del Perú, etcétera, pero debido al costo de transporte, resulta de que no era rentable la operación de esta planta y así se quedó hasta el día de hoy. Ha funcionado, evidentemente, hace unos 2 años hasta que antes explotara el horno Kipset. Y esta es una de las plantas, una de las esperanzas para el departamento de Potosí, porque junto a esta planta se van a generar muchas otras pequeñas plantas, y no solamente produce plomo plata, les comento, sino que también produce oro, circonio, indio y otros minerales que son raros. Por eso es el nombre de complejo polimetalúrgico de Carachipampa. Aquí estoy hablando de 2 naves del complejo polimetalúrgico de Carachipampa, porque adentro hay otras naves más que no se están viendo, que son la nave del circonio, la nave del oro, la nave de... Y es tecnología muy especial. Hasta el momento todavía tienen los derechos de instalación, de investigación, de visita y de producción, la empresa y los científicos que han creado esta planta en Europa. No ha sido nada fácil, por supuesto, haber instalado esta planta. Y miren cuán difícil es operarla. Entonces, a fin de evitar este problema, digo yo, de no pertenecer a este selecto cuerpo de responsables de proyectos que tienen problemas por falta de planificación, aprendamos en las siguientes líneas la metodología que nos oriente para tomar decisiones correctas. Entonces, es muy probable que en esa época el método que vamos a estudiar la noche de hoy, que es la metodología SOP, entonces no haya sido conocida y no haya sido manejada. Por eso los graves problemas que se han tenido. Nunca se les ha hecho un juicio de responsabilidades a los hermanos Carachipampa, ni tampoco a los exgerentes y presidentes de la Comibol. Entre ellos conozco a personas muy, muy importantes que desafortunadamente ya nos han anticipado en el viaje hacia el Señor. Pero ahí está, muy bien. Entonces, ahora aprendamos en qué consiste esta metodología SOP. Inicialmente, antes de hablar de la metodología SOP, es importante conocer que una firma de arquitectos denominada Practical Concept Incorporated
y dos miembros de esa firma, que son Linus Rosenberg y Lawrence Postner. Traté de ubicar fotografías de estos dos caballeros y la verdad que no pude encontrar. En 1969 creó el enfoque del marco lógico por encargo de la Agencia de Desarrollo USAID. USAID es de sus siglas en inglés, ¿no? United States Aid, United States of America Aid for Development. Dice Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo de los pueblos, para el desarrollo, ¿no? Como respuesta a 3 problemas que se habían presentado en la preparación, montaje y operación de proyectos de inversión. Porque la verdad es de que hemos hablado de que que es otro ingeniero el que ha creado la metodología de la preparación y evaluación de proyectos, que está indicado en el segundo o en el primer capítulo que hemos estudiado. Ahora estamos hablando sobre el enfoque del marco lógico específicamente. ¿Cuáles son esos problemas que se presentan, que se habían presentado en la preparación, montaje y operación de los proyectos de inversión? Estos son los 3 puntos que identificaron y vamos a hacer referencia con los problemas, con los ejemplos que acabo de mostrar. Primero, planificación de proyectos sin precisión, con objetivos múltiples, sin asociación con las actividades del proyecto. Esto es grave. Es decir, cuando se planifica sin precisión, cuando existen varios objetivos que se quieren cumplir a la vez, cuando no existe una asociación, una interrelación entre ellos y las actividades del proyecto, algunas veces ni se concluyen o se concluyen mal, o ocurre lo que se ha proyectado con la Palca, por ejemplo, que se ha proyectado para volatilizar minerales de estaño del 1 o 2% y resulta que la tecnología que trajeron los soviéticos era una tecnología que solamente funcionaba con el 10% de contenido de mineral y era mejor llevar nomás a Vint para que ahí nomás se fundieran los minerales sin necesidad de volatilizar este mineral. Entonces, en consecuencia, habían graves problemas. Bueno, ¿cuál es el segundo? Responsabilidad gerencial en las fases del proyecto totalmente ambiguas. Ante el fracaso se evadían los delitos. Miren, los señores que seguramente ya están jubilados, los famosos hermanos Lema de que les he comentado, pero ellos nunca han tenido una responsabilidad sobre los proyectos, ¿no? Y la verdad es que recaían directamente, ellos han sido ministros de metalurgia en las épocas de Banzer, si no me equivoco. Entonces tenían responsabilidad ante esa responsabilidad gerencial. Es decir, no se pueden utilizar dineros que pertenecen al Estado, que nos pertenecen a todos, y alegremente quieran invertir, así sean los muy genios o los muy científicos, y resulta de que después no se puede llevar a cabo, no se puede operar. Entonces tiene que haber responsabilidad. Y ese es el problema que tenemos los ingenieros. Hoy en día tenemos responsabilidad con la ley 1178 por nuestros actos. Es por eso que les decía de que zapatero tus zapatos, ¿cierto? Y cuando no tengamos conocimiento técnico es necesario hablar con especialistas. Los especialistas cuestan dinero, evidentemente, pero hay que pagarles, porque ningún profesional les va a hacer a ustedes el trabajo gratuitamente, ni ustedes mismos lo harían, ¿verdad? Veamos el tercer punto. Imposibilidad de evaluación de los resultados obtenidos por falta de indicadores para comparar lo planificado con lo ejecutado. Este es un elemento muy importante. Es decir, lo que se ha ejecutado, ¿dónde está el documento que se había planificado? Ah, no sé, pues así nomás era. Ellos nomás han hecho. Esa es tecnología. No, tiene que haber siempre puntos de comparación. Tiene que haber un documento donde podamos comparar de lo que se dijo a lo que se puso. Este es el caso, por ejemplo, de la Palca. Teníamos que haber enjuiciado a Machino Sport de la Unión Soviética en su momento y decir, señores, ustedes nos han estafado. Nosotros les hemos pedido que volatilicen minerales del 1% de contenido y ustedes no han cumplido con el trato. Consecuentemente, o nos hacen una nueva planta o definitivamente devuélvanos el dinero. Pero en este caso ni lo uno ni lo otro, y ahí miren 150 millones de dólares que prácticamente el Estado boliviano, que es demasiado rico para el pensamiento de algunos, les ha regalado dinero a los soviéticos.
Y los soviéticos, qué mal que hayan hecho esto con un país tan pobre como Bolivia. De todos modos, ¿quiénes son los responsables de este desastre? Desafortunadamente ya partieron al más allá y no me atrevo ni a mencionar sus nombres porque han sido algunas personas a las que les he respetado mucho en vida. Entonces, esta metodología que se analizará, dice, en los siguientes acápites, fue adoptada por organismos internacionales como son Naciones Unidas con sus suborganizaciones, que es la Organización Internacional del Trabajo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización para la Agricultura y la agricultura y la ganadería, la Organización de los Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, y por casi todas las agencias de cooperación europeas, mejorando notablemente los conceptos de planificación y control de proyectos de inversión. Tengan ustedes por seguro, ay, otra vez me he equivocado. Van a disculpar un momentito, voy a tener que volver a levantar. Y ya, volvemos a la misma pantalla. Entonces, les decía que hay que tener mucho cuidado con con la elaboración de los proyectos. Necesitamos conocer todos los detalles y todo tiene que estar escrito, tienen que haber responsables, hasta dónde vamos a llegar, cuánto de dinero necesitamos todos a consecuencia de estos problemas que están acá, que se han presentado de manera general, es de que se creó este enfoque del marco lógico para las agencias de desarrollo. Hoy en día, y la experiencia me indica, de que no existe una agencia de desarrollo internacional seria que no solicite la matriz del marco lógico. Así de simple. Es decir, la aplicación de la metodología SOP, que vamos a ver enseguida, porque el marco lógico es una primera parte, es el marco lógico. Pero juntamente con este marco lógico existen otros elementos más que fueron creados por la GTZ, la Gestalt, la Agencia Internacional para el Desarrollo de Alemania. Y es muy probable que cuando se construyó Carachipampa, esta metodología todavía no haya sido conocida por nuestros amigos chapacos que les estoy hablando, y porque dice que a principios de la década de los 80, la Agencia Alemana para la Cooperación Técnica GTZ desarrolló de forma complementaria el método de planificación de proyectos orientada a objetivos, Zielorientierte Projektplanung, que agrega nuevos elementos como análisis de involucrados, análisis del problema, análisis de objetivos y análisis de alternativas. Entonces, estos dos conceptos de planificación, el marco lógico y el método SOP, se han complementado y hoy en día se conoce con el método SOP, que viene del alemán. Por eso, planificación de proyectos orientado a objetivos. Zielorientierte Projektplanung, que es el nombre de la técnica que vamos a estudiar hoy en día, el método SOP, que involucra a los siguientes elementos: análisis de involucrados, análisis del problema, análisis de objetivos y análisis de alternativas. Básicamente, esto de aquí, que está aquí al principio, es lo que ha agregado la metodología SOP, porque la matriz de planificación del proyecto, que es el marco lógico, está acá. Estos ya son complementarios al marco lógico y el seguimiento y evaluación se hace justamente utilizando la matriz del marco lógico, que también es el objeto de estudio de esta noche. Ambas metodologías forman hoy en día un solo cuerpo de planificación y seguimiento de proyectos. En los acápites de ese capítulo se estudiarán bajo el denominativo metodología SOP. En el siguiente cuadro se resume el contenido de la metodología. Esta es la metodología que vamos a estudiar la noche de hoy. Análisis de involucrados, de árbol de problemas, árbol de objetivos y alternativas.
Y en este momento, seguramente las personas que han escuchado hablar de problemas y objetivos, evidentemente, es decir, en el primer capítulo, hemos hablado de que tenemos que determinar un problema. Posteriormente tenemos que determinar un objetivo y objetivos específicos para el desarrollo de nuestro proyecto. Y en general, lo que tenemos que hacer es dar una orientación, ¿sí?, al proyecto sobre la base de esto. Pero cuando se determina el problema, ¿sí?, utilizando la metodología de la investigación científica, hay que ver ese diamantito desde los diversos ángulos y aristas que tiene una problemática y obtener de uno de ellos justamente el problema, y en réplica eso tenemos que determinar el objetivo y los objetivos específicos de la investigación. Bueno, resulta de que en proyectos justamente este método SOP es el que nos orienta con mayor precisión, y así debe hacerse. Ahora, esto colabora con la metodología de la investigación científica, por supuesto, que ayuda, que colabora para este menester de que estamos determinando. El enfoque del marco lógico, y a partir de ahora vamos para no sobreescribir una cosa tan larga, EML significa enfoque del marco lógico. Dice, considera que el ciclo por el que transita un proyecto en general tiene 4 momentos. La identificación, que es esta primera parte, la formulación, que es esta segunda, la implementación, que es esta otra, y finalmente la evaluación. Entonces, en este gráfico estamos mostrando, son las etapas por las que transita un proyecto. Fíjense, identificamos, formulamos, implementamos y luego evaluamos. Y en esta etapa de identificación es en la que estamos metidos ahora, ¿cierto? Y que requiere una técnica especial, que es la que estamos estudiando ahora, que requiere un equipo especial, es justamente del equipo que vamos a hablar ahora. Y después, a partir de la siguiente clase, ya vamos a hablar sobre la formulación del proyecto en sus diferentes estudios que contiene el mismo. Y luego vendrá la fase de implementación, de la que vamos a hacer referencia solamente del equipo en la parte de organización. Y posteriormente pasamos, por supuesto, a la fase de operación, donde vamos a evaluar cómo se ha elaborado esto, ¿no? Pero desde el punto de vista del enfoque del marco lógico, estos son las cuatro fases, las 4 etapas por las que debe pasar. Para iniciar cada momento es preciso que sea concluido el anterior. ¿Ya? Sin embargo, entre los momentos de identificación y formulación, los que están aquí con rojito, existe una gran interacción, porque siendo las externalidades del proyecto variables bajo la acción libre de la naturaleza, él o los analistas deben ajustar el proyecto a las nuevas condiciones. Todo proyecto, eso que quede bien establecido, y eso ya habíamos hablado en la clase anterior, tiene externalidades, son variables que no puede manejar el proyectista, el analista de proyectos, no los puede manejar. Son condiciones que establece el medio, pueden ser político, puede ser económico, puede ser un asunto de guerra, puede ser un asunto referido a el clima, el cambio climático, puede ser a un cambio económico, lo que está pasando hoy en día, un asunto microbiológico. Entonces, ha cambiado la economía, han cambiado las condiciones. Es muy probable que muchos proyectos, como consecuencia de esta problemática que estamos viviendo en este momento, como consecuencia del virus, hayan dejado de ser factibles. Esas son las externalidades, las que el analista del proyecto no puede manejar, esas variables. Por eso que dice que son variables externas, que a partir de ese momento vamos a conocerlas nosotros como externalidades al proyecto. Entonces inicia el ciclo en el primer momento, en este momento de identificación, que es el más importante porque constituye el cimiento de toda la estructura de la investigación y de cuya formulación se espera que los resultados sean beneficiosos para los participantes. Evidentemente, es aquí que tenemos que determinar, o sea, qué se va a hacer, cómo se va a determinar,
Justamente estamos en la etapa de identificación. En este momento, del que se había tratado en el anterior capítulo, comparando con la secuencia del proceso investigativo, se constituye en la planificación del proyecto. Es lo que acabo de decirles. Estamos planificando el proyecto en esta fase de identificación. Aquí vamos a planificar, por lo menos con cierto grado de certeza. No podemos hablar con un grado de certeza total, porque es mentira, porque el analista se enfrenta a factores externos que no los puede controlar, factores políticos, climáticos, económicos, sociales. Imagínense el año pasado, ¿quién se iba a imaginar el dueño del país, don Evo Morales, el movimiento al socialismo? Y resulta que hay unos pititas que van y han transformado el país en cuestión de 2 meses. Evo Morales perseguido por la justicia en Buenos Aires, con acusaciones de pedofilia, etcétera, etcétera. Y miren, ya las ideas socialistas ya no encuadran en este momento, ¿verdad? Entonces se ha cambiado la estructura de pensamiento. Entonces eso significa que el analista en proyectos, en muchas oportunidades, no